10 de la mañana, 9 minutos. Y es un placer realmente estar recibiendo al profesor Arturo Borges una vez más con su columna de seguridad vial. Como ustedes saben, es director del Instituto de Seguridad y Educación Vial. Bienvenido, profesor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias, Humberto. Sabe que cuando pasó este fin de semana, inmediatamente pensé en usted, porque digo, debe ser absolutamente decepcionante para quien dedica su vida, y en particular en nuestro programa, a hablar sobre todas las precauciones que debemos tener. Lamentablemente volver a hablar como hablamos el fin de semana pasado de cifras tan altas en cantidad de muertes, ¿no? Y que usted siempre hace la salvedad, obviamente que la pérdida humana es fundamental y es muy importante, pero usted también habla de todas las secuelas que quedan en aquellos que quedan heridos por los accidentes de tránsito. Un fin de semana con 5 personas fallecidas. ¿Qué ocasionó nuevamente esta cantidad de muertes? Bueno, es una pregunta que también nos hacemos en vez de un fin de semana de este tipo, prácticamente todos los días. Nosotros que estamos involucrados con el tema. Sí, sí. Sobre todo porque uno ve estas cifras y dice, bueno, ¿pero nos resignamos o hay que hacer algo para neutralizar esto? Y nosotros estamos convencidos de que muchos de los elementos que estamos viendo en estas imágenes parte de que a veces nos falta una formación adecuada para poder percibir el riesgo. Ajá. Evidentemente que las víctimas que hoy tenemos, muchas se producen porque se genera a partir de una infracción o de un delito del tránsito. Entonces, el delito no es solamente que nos roben el auto, que nos roben una rueda. Hay delitos viales. Es decir, si yo dentro de la infracción provoco un herido o una muerte, es un delito. Claro. Pero parecería ser que todavía muchos uruguayos no entienden que el sistema del tránsito es un sistema de riesgo, que para eso hay que prepararse, hay que adaptarse a una situación que es compleja y que evidentemente nos está costando mucho. De hecho, hablábamos en la columna anterior, las autoridades proyectan 400 muertos para este año, de los cuales ya prácticamente llevamos la mitad. Entonces, quiere decir, si hay una proyección, quiere decir que hay un fundamento científico que dice, bueno, en función de esto podemos lograr esto. Es decir, que sabemos cuál es la génesis, tenemos casi el diagnóstico. Y para nosotros la formación es uno de los elementos que podríamos tratar de neutralizar esta pandemia que mata más gente y daña que cualquier endemia que podamos estar sufriendo. Claro. Tal vez en lo que usted insiste tanto con respecto al tema de formación es que no estamos preparados porque no se nos educa para determinado tipo de contingencias. A ver, solemos tener la tendencia a decir, fue un tema de imprudencia, generalmente el tema de la velocidad está asociado, pero también parecería ser que no solo no tenemos una percepción del riesgo bajo determinadas circunstancias, sino que además no sabemos de qué manera actuar frente a una situación de posible siniestro o de posible accidente, porque a veces no solo son evitables, sino que una maniobra hecha a tiempo podría llegar a generar que las consecuencias fueran completamente diferentes. Es verdad, Humberto, es verdad. Entonces, ahí es donde estaría la diferencia. ¿El auto se maneja o se conduce? Entonces, mucha gente, bueno, el algo popular es unas vueltas, ponerse frente al volante y que la destreza y habilidad que uno pueda tener es todo, ¿no? Manejar significa poder mover una máquina a través del movimiento de las manos. Conducir no solamente es trasladar a alguien o una carga de un lado a otro, sino además involucrarse con el tema. Es decir, tenemos que tener destreza y habilidad y por otro lado también el conocimiento de qué hacer, cómo hacer. Y eso hunde sus raíces en la educación vial, claro, la formación. Pero nuestro sistema parecería ser que va tratando de estimular al individuo que cree automatismo. Por ejemplo, le tomamos un examen en una pista. Sí. Entonces el individuo está un montón de clases exclusivamente a ver cómo le sale una maniobra de estacionamiento. Y hoy, estacionando, nadie se mata. Claro. Entonces, si bien eso es un elemento importante, le voy a decir algo, Humberto. Usted sabía que en España, que siempre hacemos la referencia, sí, que son, ¿verdad?, son algo para imitar, se sacaron de la prueba de pista, se sacó de los turismos, de los autos. La prueba de pista se hace solamente con las motos, que además se le exige al motociclista que haga unas pruebas en determinada cantidad de tiempo, es decir, no llegó al tiempo, está eliminado, y la otra para la carga, el transporte de pasajeros y el pesado. Pero, ¿qué se entendió en España? Que es mejor que el individuo salga a la calle,
va con el examinador y en el momento que se le ocurra y se le antoja, dice, acá estacionamos. Ajá. Y son 20 o 25 minutos. ¿Qué se entendió? Eso es una tendencia en Europa, ¿eh? Sí, sí. Es decir, que lo que hay que probar a un individuo no es en un recinto cerrado y con una maniobra que evidentemente no se va a traducir después, que pueda hacer una buena evaluación, sino que se lleva al contexto. Claro. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo distribuye el espacio con los demás? ¿Lee las señales? ¿Cómo actúa? Entonces, eso hay que puede hacer un individuo, un examinador. Realmente evaluar a un individuo frente a los distintos estímulos, Claro. cómo toma las decisiones. ¿Y deberíamos, por ejemplo, tener una prueba de ruta? Porque es completamente diferente el manejo en carretera que el manejo en ciudad, para empezar por la velocidad que podemos desarrollar. Totalmente. Esto nos está faltando. Y nos vamos a remitir a Montevideo, Sí. sin que nosotros nos pongamos en duda de la verdad y queramos enmendar la plana a nadie, en absoluto. Vamos a hablar desde el punto de vista técnico. A mí un individuo que pase una prueba que demora 15 o 20 minutos de estacionamiento, salgo a la calle, lo pruebo 8 o 10 minutos, ¿yo le puedo dar un permiso para conducir? ¿Qué evalué? Y se nos va a decir, bueno, pero en el contexto en el que está la pista, a lo mejor si nos podemos estacionar afuera en el tránsito con una zona que es compleja, en horas pico provoca un problema. Bueno, hagamos al revés. ¿Por qué no primero circulamos y después si pasa lo hacemos estacionar? Probémoslo. Claro, claro. Pero acá se apunta a que el individuo cree automatismos. Y los automatismos necesitan también racionalidad, eso que usted decía. ¿Cómo yo cambio una actitud? Las leyes por sí solas no modifican comportamientos. Y la ruta ni que hablar, ¿verdad? Y esto significa poner más plata, significa exigirle al sistema que invierta algo. ¿Cuánto nos cuestan? Hablando de otro tema, aparte de los 400 muertos y los heridos que hay. Es una manera silenciosa que nuestro país se está empobreciendo. Claro. ¿Cuánto cuesta llevar a un individuo en el aporte social, educación, salud pública y vivienda hasta los 18 años? Es un tema material, ¿verdad? Está lejos de esto. Y para nosotros es fundamental crear conciencia. Y muchos nos van a decir, bueno, pero el tema, ¿qué pasa con los que ya hace mucho tiempo como que manejan? Y bueno, los que ya tienen veteranía en esto, y yo no los voy a cambiar de un día para el otro, ya tienen vicios, es muy difícil, a ellos lo tengo que fiscalizar. Claro. Pero al nuevo conductor debería de obligarle clases teóricas. Es decir, tiene que haber una estructura que apunte a lo cultural, porque a veces nos dice la gente, es un problema de cultura. ¿De qué cultura si nosotros todavía no tenemos un programa integrado con contenidos? Entonces acá, como estamos en una emergencia vial, nosotros deberíamos establecer obligatoriamente un curso teórico. ¿Lo puede dar la Intendencia? O lo pueden dar aquellas instituciones que están debidamente homologadas y comprometidas con el tema. Pero la clase obligatoria es fundamental. Humberto, como cualquier profesión, ninguna profesión pasa primero, va a la práctica y después adquiere el fundamento técnico. La única profesión que genera tantos muertos y no se recicla es la de ponerse frente a un volante. Tiene que haber un compromiso social. La propia sociedad tiene que ir a reclamar que esto cambie. Uno de los elementos sería preparar de otra manera y tener integrado en los 19 departamentos una manera de tomar el examen que pruebe que el individuo sabe conducir, no manejar. Muy bien. Profesor, como siempre, un placer haberlo tenido en la mañana de Arriba Gente, ¿eh? El gusto mío, Humberto. El profesor Arturo Borges, su columna de Seguridad Vial, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial. Cerramos por aquí.